Bueno, espero que tengan un buen día. Me presento, mi nombre es Andrés García Parrado. Yo soy abogado egresado de la Universidad Nacional de Colombia. Bueno, tengo una maestría en investigación social interdisciplinaria y un doctorado en estudios sociales y he tenido la posibilidad de trabajar estos temas precisamente en el campo de lo comunitario, pero también en el campo de lo académico. Entonces de aquí surgen reflexiones en torno a estos saberes ancestrales y la justicia restaurativa a la luz de esto que hoy en día nos mueve tanto el mundo, que son los algoritmos que están detrás de la inteligencia artificial. Voy a permitirme leer este apartado del resumen que dice así. Tanto la justicia restaurativa como los sistemas normativos ancestrales comparten una racionalidad relacional, dialógica y territorializada. Sin embargo, la tecnificación del derecho amenaza con homogeneizar las prácticas jurídicas bajo una lógica algorítmica centralizada. Así las cosas, una justicia restaurativa latinoamericana debe decolonizar su marco epistemológico, reapropiarse del territorio y reconocer en los saberes indígenas no una alternativa, sino una fuente de producción jurídica legítima y vigente. Por eso se propone una tecnología para la armonía, basada en principios de equilibrio, comunidad, reparación simbólica y territorialidad. Entonces, para llegar a esta reflexión, hicimos un ejercicio muy juicioso de revisar la literatura, de revisar a distintos autores que hablan sobre la justicia restaurativa desde una racionalidad relacional situada en el territorio, no desde lo epistémico, teórico, sino desde lo epistémico en el territorio. De ahí lo relacional y de ahí lo situado precisamente. Entendiendo el derecho como una práctica social desde el uso alternativo del derecho y desde la tridimensionalidad del derecho. No solamente desde el derecho clásico romano, no solamente desde el derecho cuyo principio dice que la ley es dura, pero es la ley, sino desde ese derecho mucho más humanizado, mucho más de carácter social. Y para entender esto, obviamente tuvimos que analizar el marco que nos permite, jurídicamente hablando, que sistemas coexistan, que sistemas jurídicos puedan coexistir dentro del mismo ordenamiento jurídico. Y por eso hablábamos del pluralismo jurídico y de los sistemas normativos propios en relación el uno con el otro. Es decir, ese sistema jurídico tradicional, ordinario, occidental, de la sociedad mayoritaria y esos sistemas que existen y que de una u otra manera tienen una legitimidad y algunos tienen una legalidad dentro de ese marco jurídico general, para llegar a relacionar los saberes ancestrales y la tecnología, donde encontramos una serie de tensiones y de convergencias. Así las cosas, después de hacer un trabajo de campo, después de haber dialogado con los distintos actores que en Colombia los denominamos operadores de justicia, en el marco, digamos, de lo comunitario están los conciliadores en equidad, que es una figura muy desde lo comunitario que utiliza la mediación, el diálogo para restaurar el tejido, pero también hablando con otros líderes que sin ser conciliadores hacen la tarea de mediar los conflictos en sus comunidades y de revisar mucha literatura sobre el tema. Ubicamos tres fuertes resultados. Uno que gira en torno a la justicia restaurativa y la justicia ancestral, donde hay una serie de convergencias estructurales. Convergencias tales como cuáles, por ejemplo, la cuestión de la ética, de buscar restaurar el tejido, la cuestión de apostarle a que el proceso tenga que ver con el resultado y no el resultado por sí mismo sea lo que debamos medir. ¿A qué voy? O sea, no es a hacer actas de conciliación por hacerlas, por ejemplo, sino es a recuperar desde el proceso de la conciliación todo ese tejido que fue fracturado. Y ahí convergen estructuralmente tanto la justicia restaurativa, ¿sí? A través de las distintas herramientas que tiene, como la justicia ancestral. Porque es precisamente desde esa justicia indígena, por ejemplo, desde la justicia de nuestros campesinos de hace cientos de años que colonizaron, que se
unieron también a procesos de hibridación, de mestizaje entre las distintas etnias y trajeron al mundo occidental, entre comillas, del campesino esas justicias ancestrales de los indígenas, que parten del diálogo, que parten de la palabra, de construir en torno a la palabra. Por eso precisamente lo hacen desde el fogón como el lugar de encuentro de la familia, el lugar de encuentro de las comunidades en donde se asientan y construyen desde la palabra. Ahí hay unas convergencias estructurales desde la apuesta máxima de el administrar justicia, que no es imponer una sanción, sino que es restaurar un tejido, precisamente. El segundo punto es la tensión entre la justicia algorítmica y la justicia relacional, entendiendo esa relación situada, esa relación que existe en el interior o al interior más bien de las comunidades, ¿cierto? Desde ahí, desde esa justicia relacional, desde lo justo que cada uno de nosotros considera como justo, que no necesariamente es lo que la sociedad mayoritaria o incluso el mismo Estado considera como justo desde una justicia distributiva, por ejemplo, generan una serie de tensiones. ¿Por qué? Porque la justicia algorítmica, para crear esos algoritmos, perdón, precisamente tiene que parametrizar. ¿Y de dónde va a tomar los parámetros? De las propuestas actuales de administración de justicia. Entonces termina siendo un tanto una apuesta de segregar, aunque obviamente, digamos, no es la finalidad, pero para administrar justicia, seguramente la parametrización de esa justicia algorítmica va a llevar a que se mantenga la segregación entre algunas comunidades, las minoritarias, las mayoritarias, por ejemplo, ¿sí? Y como tercera columna, tenemos nosotros las estrategias de traducción intercultural hacia una tecnología para la armonía, recordando entonces que desde la justicia ancestral no se busca sancionar, sino armonizar, ¿sí? Sin desconocer que somos sociedades que estamos en conflicto todo el tiempo. El conflicto es inherente al ser humano. Pero estas estrategias de traducción intercultural es poner en diálogo precisamente, es permitirle interculturalmente a las comunidades aportarle a los procesos de tecnificación y de desarrollo de tecnologías algorítmicas para que la inteligencia artificial vaya encaminada a producir ejercicios de armonización, no de sanción. Entonces, hay tres aspectos importantes. Hay que reterritorializar la tecnología en primer momento, ¿no es cierto? Hay que apostarle a epistemologías plurales y a unas prácticas cotidianas que tengan en cuenta al otro y a la otra. Ya con esto llegamos a unas conclusiones en torno a lo que son los saberes ancestrales, la justicia restaurativa y esto de la inteligencia artificial en esa triada. Primero, la justicia restaurativa y los sistemas normativos ancestrales comparten principios estructurales, como lo acabamos de mencionar y como ustedes lo pueden observar en el grueso de la ponencia. Segundo, la inteligencia artificial aplicada a la justicia corre el riesgo de reforzar el monoculturismo jurídico, la esencia de la parametrización que estábamos hablando hace unos instantes. Tercero, el pluralismo jurídico no puede ser solo una categoría constitucional, sino una práctica viva, ¿sí? El reconocimiento de la legitimidad de los sistemas jurídicos que existen en nuestros territorios latinoamericanos debe trascender al orden de lo legal, de lo constitucional, si lo quieres, pero no se puede quedar allá. Se tiene que reconocer y se tiene que aplicar en la cotidianidad. Y las tecnologías, como cuarta conclusión, pueden ser reapropiadas desde el uso alternativo del derecho. Es decir, tenemos todo un camino por avanzar. Con esta frase me despido y les agradezco su atención en tanto y en cuanto todo esto que hemos venido reflexionando ya no nos permitiría que el futuro siga siendo lo que estamos construyendo en este momento. Tenemos la posibilidad de cambiarlo y de transformarlo, pero por supuesto. Les dejo mis datos de contacto. Muchísimas gracias por su atención y que tengan un feliz día.